Muy buenas tardes, tengan todos. Espero que estén todos abrigados y salvos, disfrutando del fin de semana. Vamos a hacer un brevísimo repaso de la nomenclatura inorgánica, que es un requisito fundamental para la materia de química general y que para aquellos que están cursando alguna ingeniería que tiene otras asignaturas de química, les va a servir. Recordarles también que este video va a ser grabado y subido a YouTube para que en cualquier momento lo puedan revisar si es que fuese necesario. El primer punto que vamos a considerar es el de los compuestos binarios oxigenados, los óxidos y sus variedades, en los cuales tenemos los óxidos metálicos, peróxidos, óxidos dobles y óxidos no metálicos. Para los óxidos metálicos, lo fundamental es que yo voy a tener un metal y oxígeno, y eso me va a dar un óxido metálico. Algo que tienen que recordar es que los óxidos metálicos o los metales que se van a combinar poseen valencias del 1 al 4, positivo. Entonces, las únicas combinaciones que vamos a tener van a ser estas, que directamente son el óxido con valencia metálica 1, 2, 3 y 4. Estas son las formas generales para los óxidos metálicos. Ojo que en los óxidos no metálicos tenemos algunos valores más. En primera instancia vamos a rescatar a estos elementos que están separados, como son el grupo del litio, del berilio y del aluminio y bismuto, que tienen una sola valencia respecto de su comportamiento metálico. Acá en esta columna más grande están los anfóteros y algunos elementos que tienen dos valencias. Entonces vamos a separar eso y primero vamos a ver los óxidos metálicos para elementos con un único estado de oxidación. ¿Qué quiere decir? Que solo va a tener uno. Nuevamente, ¿cuáles son? Este grupo, litio, sodio, potasio, cesio, francio, rubidio, amonio, plata, Ca y el aluminio. Después todos van a tener, el bismuto también tiene una valencia de 3, pero el detalle es que va a actuar con 3 positivo y el 5 positivo para el comportamiento no metálico. ¿Qué vamos a hacer? Lo que se sabe es que se da un intercambio. La valencia o estado de oxidación del metal se intercambia en su valor numérico con la del oxígeno. El oxígeno siempre tiene 2 negativo, pero yo no le pongo 2 negativo. ¿Por qué? Esto es un subíndice que nos dice la cantidad de átomos que está conformando el compuesto. Átomos del elemento, o sea, 2 átomos de potasio, conforman a este compuesto oxigenado. ¿Cómo se va a nombrar? En las 3 nomenclaturas, que son la tradicional Stock y UPAC, van a encontrar una familiaridad, un orden específico en todas estas, la regla de cómo nombrar. Lo primero, en la nomenclatura tradicional siempre se empieza por la palabra óxido, en este caso, que es la función óxido. En otro caso, si vamos a tener un ácido, será ácido. Pero acá, óxido potásico o también llamado óxido de potasio. ¿Por qué? Porque tiene una sola valencia. Y esta terminación la vamos a ver en el siguiente capítulo con múltiples estados de oxidación. En la nomenclatura stock no hace falta poner más que óxido de potasio. ¿Por qué? Porque solo tiene una valencia. No es necesario indicar la valencia en números romanos como usualmente se va a hacer. Y la nomenclatura UPAC solo trata de contar. Voy a contar de derecha hacia izquierda. Un oxígeno y 2 potasios. Traducido sería monóxido de dipotasio. Entonces, esta es la forma en la que nosotros vamos a ir nombrando. Ahora, a manera de pequeño repaso, nosotros vamos a formular y nombrar rápidamente todo esto. Óxido de aluminio. La ayuda. El aluminio tiene 3 positivo como estado de oxidación. El cadmio tiene 2 y el sodio tiene 1. Listo. Está sencillo porque ya les he mostrado cuáles van a ser las formas en las que se van a lograr los óxidos. Si tiene 3, lo intercambio. Es decir, que va a ser
aluminio con su 3 positivo, al oxígeno, intercambio 2 y 3. Listo, ese es el óxido de aluminio. Monóxido de cadmio. Cuando ya viene con prefijos, ya saben que esto es UPAC y es cantidades. De hecho, tendría que decir monóxido de monocadmio, pero este mono se puede omitir. Y en ese caso, será cadmio, oxígeno. ¿Por qué? Porque tienen 2 de estado de oxidación cada uno, 2 con 2, y en este caso yo puedo hacer la simplificación, ¿sí? Vamos a ver algunos casos donde no se debe simplificar. Y el óxido sódico, donde el sodio tiene 1, oxígeno, hacemos el intercambio y listo. Tenemos algo parecido al óxido de potasio que está acá, K2O. Es relativamente sencillo cuando solo tiene un estado de oxidación. No hay problema. Acá, a ver, por ejemplo, para nombrar a este óxido que Be es berilio, ¿cuál creen que sería el nombre? Cualquier nomenclatura vale. A ver, alguien que me diga, por favor. Por el chat también pueden escribirlo, no hay problema. ¿Puede repetir esa partecita auxiliar? Es, Betty. Este elemento es el berilio. Sí. ¿Qué nombre creen que pueda tener? En cualquier nomenclatura, no hay problema de eso. Óxido de berilio. Directamente, ¿no? Porque este tiene un único estado de oxidación. Listo. Óxido de berilio. Gracias. Y en ese sentido, este último, ¿qué se llamará? Li es litio. Ups, perdón. Si es litio, claro que es óxido de litio, ¿no? Directamente. Lo único es que a veces nos olvidamos las relaciones de los nombres, los símbolos y por ende las valencias, pero vamos a tratar de recordar varios. Ya les he dicho, no son todos los elementos. Una vez que hemos visto esa pequeña base, sigue elevar el nivel un poquito. ¿A qué me refiero? Vamos a ver ahora múltiples estados de oxidación, es decir, los otros elementos que van a tener siempre 2 valencias, 2 estados de oxidación. El hierro, por ejemplo, tiene 2 positivo y tiene 3 positivo. Cuando tenga múltiples valencias, vamos a distinguir entre la valencia menor y la valencia mayor. Y precisamente acá nos dice, valencia menor va a ser óxido algo y termina en oso. La valencia mayor, óxido algo y termina en ico. Y acá lo tenemos. La forma de relacionar las valencias va a ser un hierro con su valencia de 2 y el oxígeno con 2 intercambian y se simplifican. Y lo propio para el hierro con 3, para que nos den directamente estas fórmulas. ¿Es necesario que haga todo esto cada vez? No. Si quieren hacerlo, pueden, pero es mejor directamente lograr la formulita. Nombres. Nuevamente. Tradicional, óxido. Ojo, yo no puedo decirle hierroso. Fonéticamente no está bien. Por eso es que se le dice directamente ferroso, óxido ferroso, porque es de la valencia menor. Al contrario de óxido férrico, y acá le falta un acento, porque está expresando que es la valencia mayor, ¿verdad? En la nomenclatura tradicional nos basamos en eso. Mayor y menor. Tenemos que saber cuál es. Mientras que en la nomenclatura stock ya nos hacen el favor de poner el número de la valencia en romanos. O nosotros tenemos que ponerlo. Y es un poco más sencillo. En ese caso se dice óxido de hierro y debo identificar el estado de oxidación con el que se encuentra directamente. Si es 2, es 3, fuese 4, tengo que ponerlo en romanos. ¿Es necesario que se haga con colores? No, pero yo lo he resaltado con rojo para que vean cómo es que va a ir variando. La asociación por colores siempre es buena.
Y finalmente la IUPAC, ya dijimos que esto se va a contar de derecha a izquierda. Un oxígeno, un hierro, monóxido de monohierro. Y para este que está con la balanza de 3 oxígenos, 2 hierros, trióxido de dihierro. ¿Sí? No es nada muy grave. Lo grave va a estar en recordar las valencias. Por ejemplo, acá tenemos estos ejemplos. Óxido estanoso. Este estanoso se refiere al estaño. Y oso, ¿qué valencias tendrá el estaño? Yo sé que oso equivale a la menor. Y este estaño tiene 2 y 4. Obviamente oso, 2. Y en ese caso, simplemente vamos a escribir óxido estanoso, será todo eso. Simplemente, ¿verdad? Porque hay un intercambio del 2 con el 2, se simplifica y queda así. Óxido estanoso, óxido de estaño 2 o monóxido de estaño. Trióxido de diníquel. Ese está más fácil, ¿verdad? Porque ya tengo las cantidades, solamente es que tengo que ordenar de derecha a izquierda. 3 oxígenos y 2 níquel. Entonces, níquel, 2, oxígeno, 3, también llamado como óxido niquélico o óxido de níquel 3. Listo, ¿verdad? No está tan difícil. Por eso, recordar las valencias y los símbolos, ese es nuestro problema, generalmente. Óxido de cobre, 1. Cobre, 2, oxígeno. ¿Por qué? El intercambio, el 1 del cobre va al oxígeno, se queda tal cual y se acabó. Este es el monóxido de dicobre o también llamado óxido cuproso. ¿Por qué? Porque el cobre tiene 1 y 2, así como el níquel tiene 2 y 3. Perdón. En este caso, si yo quiero nombrar este óxido de cobalto, ¿cuál sería la forma más sencilla de bautizar a este óxido de cobalto? ¿Cómo lo llamarían? En cualquier nomenclatura no hay problema. ¿Qué opinan? Por semejanza, pueden tratar de ver con alguno, ¿no? Pero es importante que recuerden que el cobalto tiene 2 y tiene 3. Por la forma que hemos logrado, se está utilizando, se está empleando el estado de oxidación 2. Por lo tanto, es óxido cobaltoso. O también puede ser óxido de cobalto 2. O más sencillo, monóxido de cobalto. En el caso del segundo ejemplo, dióxido de platino. Ya más fácil. Pero recordando siempre que esto tiene 2 estados de oxidación y estamos tomando el del 4 por el intercambio. Y en el caso del cromo, que tenemos también 2 y 3. Trióxido de dicromo, está bien, pero no toda la vida nos lo van a dar en IUPAC. Nos van a decir que este es óxido crómico o óxido de cromo 3, ¿verdad? Entonces, la cuestión está en repasar con la tablita de valencias. ¿Por qué? A veces nos olvidamos. Sin embargo, en las pruebas ya saben que no se permiten algunas cosas. La tabla sí se va a permitir, pero hasta que busquen se pierde un poco de tiempo. Es que por favor traten de repasar. No son todos los elementos, estamos tratando de cubrir varios para recordar. Hasta acá, óxidos metálicos, es sencillo. Lo único que vamos variando. Los óxidos no son el único caso que vamos a tener, sino los peróxidos. ¿Cuál es la diferencia entre el óxido y el peróxido?
es que el peróxido es 2 oxígenos con una carga de 2 negativo, mientras que un óxido iba como un oxígeno con 2 negativo, ¿sí? Es muy diferente. Entonces, se nos va a dar esta conformación para el intercambio, es decir, que 2 oxígenos siempre tienen que estar con 2 negativos. Algunos lo escriben como si fuese un oxígeno con uno negativo, pero bueno, pues es que depende de ustedes para que no se compliquen, ¿no? Y acá tiene mucho sentido lo que precisamente les decía de la simplificación. Yo tengo que dejar mi fórmula, por ejemplo, de 2 oxígenos con 2 sodios. No puedo simplificarlo, ya que el ligando peroxo existe de esta forma. No puedo eliminarlo, ¿sí? Si lo simplifico y alguien escribe, y de hecho es lo que muchos hicimos en colegio, yo podía alegremente poner peróxido de sodio es esto, NaO. Mal, porque está simplificando. No nos habían explicado muy bien, pero el peróxido no se tiene que alterar. ¿Está bien? Y esto es más fácil de nombrar porque precisamente sigue las mismas reglas. ¿Cuáles son esas reglas? En tradicional empieza con el nombre de la función, peróxido, seguido de sódico, porque en este caso tiene una única valencia, o de sodio. El peróxido de sodio, y tendría que escribirse su valencia en romano si tuviese múltiples, ¿verdad? Entonces no hay inconveniente, se va a poder hacer. Y algo interesante para la nomenclatura UPAC, en la nomenclatura UPAC no le importa que sea óxido o peróxido. Simplemente cuenta la cantidad de oxígenos y la cantidad de sodios. Por eso el nombre en la nomenclatura UPAC es dióxido de disodio. Entonces, más sencillo, ¿verdad? Como ven, las reglas se van repitiendo, solo que cambian las funciones, por lo menos para compuestos semejantes. Acá, por ejemplo, en los ejemplos tenemos dióxido de dilitio. Aquí está bonito. ¿Por qué? Tengo cantidades, ya sé que esto es UPAC, lo único es recordar qué es litio y qué es óxido. Como me dice dióxido, yo puedo anotar dióxido de dilitio. Listo. Ese es el dióxido de litio, o también llamado peróxido de litio. Peróxido de cadmio. Yo os recuerdo que cadmio tiene 2 y acá los 2 oxígenos tienen 2 negativo. Entonces voy a hacer el intercambio 2 con 2, se simplifican y me va a quedar como cadmio oxígeno 2. Este es el peróxido de cadmio, un dióxido de cadmio. Y siempre, siempre, siempre que vean que algún elemento no cumple, por ejemplo, esto no es un óxido de litio directamente. ¿Por qué? El litio no tiene 2, alguien va a pensar, sí. Entonces debemos tratar de imaginar que esto puede ser un ligando diferente al oxígeno normal, al oxo. Por lo tanto, el peroxo es la primera opción. Y finalmente este peróxido de cobre 1, que va a ser muy parecido al del litio. ¿Por qué? Porque también tiene el mismo estado de oxidación. Dióxido de dicobre o peróxido cuproso. Lo propio acá, estos son el estroncio y el potasio, y cada uno va a ser peróxido de estroncio o peróxido de potasio. Y en la nomenclatura UPAC muy tranquilamente van a ser dióxido de estroncio o dióxido de dipotasio. Entonces, la forma de nombrarlos es muy importante. Más aún porque la ingeniera nos va a dar el nombre del compuesto para que nosotros podamos escribir la fórmula. Y en alguno que otro caso nos va a dar la fórmula para
darnos alguna pista. Y es por eso que repasamos los dos, formular y nombrar. En los óxidos dobles se da que vamos a combinar simplemente los óxidos de los metales divalentes, es decir, que presentan dos valencias. Uno, siempre vamos a tratar de lograr esta configuración, metal 3, oxígeno 4, para lograr el óxido mixto o salino de ese metal. Miren que acá también se logra, pero la forma en la que se logra es diferente. En uno, solamente 2 y 3, ojo que acá el cobalto tiene 2 y tiene 3, mientras que el estaño tiene 2 y tiene 4. Entonces es un poquito diferente el hecho de que se va a formular y nombrar la composición de este óxido doble. Miren, cuando yo voy a tener un óxido de cobalto 2 más un óxido de cobalto 3, directamente puedo decir en stock, óxido de cobalto 2 y 3, mientras que en la tradicional será óxido cobaltoso cobáltico. ¿Por qué? Estoy empleando la menor y estoy empleando la mayor. Y en la UPAC, que es la más sencilla de todas, contar tetra 4, óxido de tricobalto. Y no me interesa más, se acabó. Algunos autores presentan esta valencia también de una forma interesante, pero no es de nuestra incumbencia el que la valencia de 8 tercios sea válida. No vamos a discutir eso, no, pero para la curiosidad está. Lo propio acá, cuando tenemos la combinación de 2 y 4, que para la suma algebraica, ojo que esta es una suma algebraica, porque esa parte, miren que acá yo tengo un cobalto y un oxígeno. Un cobalto con dos cobaltos me van a dar 3 cobaltos. Este oxígeno con estos 3 oxígenos me van a dar 4 oxígenos. Y va a pasar lo propio acá. Uno con uno y otro, 3. Acá 1, 2 y 2 me van a dar 4. Siempre vamos a lograr esta cantidad y eso es lo importante. Pero para este del estaño, este óxido del estaño, vamos a nombrarlo como óxido estanoso, estánico. ¿Por qué? Son dos estanosos. O también alguien puede escribirlo dos veces SNO más SNO2. En la stock, óxido de estaño 2, 2 y 4. Y en la UPAC, tetraóxido de triestaño. No es nada complicado. También se pueden dar los óxidos mixtos, es decir, que yo voy a mezclar un metal con otro metal. Y acá sí o sí tiene que llevarse a cabo una suma algebraica, es decir, que, por ejemplo, el óxido de calcio con el óxido de hierro 3, yo los voy a sumar. Sí, primero va el de valencia menor, el 2, un calcio. Aquí está un calcio. Luego va el otro metal, hierro. Hay 2 hierros, entonces aquí están los 2 hierros. Finalmente, los oxígenos. Tengo un oxígeno más 3 oxígenos, 4 oxígenos. ¿Cómo se llama? Óxido de calcio férrico, o también podrían decirle cálcico férrico, porque el calcio solo tiene una valencia. En la nomenclatura stock, valencias. Óxido de calcio 2, hierro 3. Y finalmente en la UPAC, ¿qué se cuenta? Solamente vamos a contar de derecha a izquierda. Tetraóxido de, bueno, acá estamos haciendo una pequeña diferenciación. Primero siempre va el de valencia menor, monocalcio y hierro. ¿Sí? Listo. Entonces, no necesariamente tenía que terminar como antes, ¿no? M3 o 4, porque ahora son dos metales diferentes. Y si quisiera mezclar 3 óxidos, se puede. Se puede. Entonces, solo es una suma algebraica y seguir estas reglas. Nada más. Veamos para los ejemplos. Miren que en los ejemplos tenemos óxido doble de hierro.
Cuando yo digo un óxido doble de hierro, quiere decir que va a estar con cada una de sus valencias. Y ya habíamos visto que esto debe cumplir, que es hierro 3, oxígeno 4, porque está con sus dos valencias. Tetraóxido de triplatino, más fácil. Platino 3, oxígeno 4. Acá ya me da uno combinado, cromoso niquélico. Primero puedo escribir el óxido cromoso, que es este, porque el cromo estaría con 2, más el óxido niquélico, que sería níquel 2, oxígeno 3. Finalmente me da una suma que va a ir cromo, níquel 2, oxígeno 4. Y esta es la fórmula que estaba buscando. Cromo, níquel 2, oxígeno 4. Óxido cromoso niquélico, también llamado óxido de cromo 2, níquel 3. O tetraóxido de cromo níquel, diníquel, ¿no? ¿Qué se llamará todo esto? Estos son óxidos mixtos, ¿no? ¿Verdad? Son la combinación de dos óxidos diferentes. Este será la combinación del óxido de calcio con la combinación o combinado con el óxido de estroncio. Entonces ya está su nombre, óxido de calcio estroncio. ¿Tienen valencias únicas? Listo, la nomenclatura stock es la misma. Y en UPAC sería dióxido de calcio estroncio, en orden alfabético. Finalmente, el óxido de rubidio aluminio. ¿De dónde sale esto? Obvio que va a ser de rubidio 2O más aluminio 2O3. A ver, ahora, aquí vamos a tener una pequeña pelea. ¿Por qué? Si es que alguien me dice, es suma algebraica, listo, rubidio 2, aluminio 2 y oxígeno 4. Pero algo importante, miren, quiero recordarles que aquí el rubidio sí tiene 1, así es que vamos a continuar. ¿Y qué habría pasado con este 2? ¿Por qué? Error de transcripción, no tendría que estar el 2. Podemos equivocarnos, ¿sí? ¿Qué pasa y cómo detecto el error? Porque, miren, la valencia del rubidio es 1, la valencia del aluminio es 4, o perdón, 3, estaba pensando en este 4. Sumados me van a dar 4. Y este 4 tiene que contrarrestarse con la valencia 2 negativo del oxígeno multiplicado por este subíndice. Pero yo sé que eso me da 8. Algo está mal. Entonces, yo puedo desarrollar para encontrar que la simplificación simplemente va a ser rubidio, aluminio, oxígeno 2. Y en ese caso tiene todo el sentido del mundo porque va a neutralizarse, es decir, van a existir tantas valencias positivas como valencias negativas para cumplir. Así es que un pequeño error tipográfico que siempre es bueno para aclarar algunos inconvenientes. En el caso de los no metales, es importante recordar también sus valencias y que vamos a también recordar estos prefijos y sufijos que hemos aprendido, que generalmente están asociados con esas cantidades. Sin embargo, los únicos que van a escapar a eso son el boro, el carbono y el silicio. ¿Por qué? Porque boro solamente tiene 3 positivo y carbono y silicio tienen 2 y 4. Entonces no pueden asociarse debido a que obviamente esta es la valencia menor y 4 será la valencia mayor, lo que está relacionado con directamente oso e ico, como lo habíamos indicado antes. Y este 3 es su valencia mayor, entonces tendrá que estar sí o sí como ico. No puedo ponerlo como oso debido a que es la mayor, porque es la única. ¿Sí? Así es que mucho cuidado.
Ahora, se da la misma conformación, pero en el nombre. El nombre es lo que va a ser un poco diferente. Mira, vamos a hacer un ejemplo de cada uno de los grupos. Por ejemplo, este es el grupo 4A de los carbonoides con el carbono, precisamente para mostrar que con la valencia de 2, que es la valencia menor, y la valencia 4, vamos a utilizar los prefijos oso e ico. Esto se va a denominar nuevamente la función inicio anhídrido, ¿sí? Anhídrido carbonoso y anhídrido carbónico. Ya no son óxidos, pero en la nomenclatura stock sí se le puede decir óxido, porque es un óxido genérico de carbono 2 o 4. Miren, el primer óxido de carbono 2, este, y el óxido de carbono 4. Entonces va a depender de nosotros o del enunciado para identificarlo bien. Y en la UPAC, que personalmente siempre es la más sencilla de leer, monóxido de carbono o dióxido de carbono, que son muy populares este par de compuestos. Y lo propio va a pasar para los nitrogenoides. En el caso del antimonio, que tiene 3 y 5, vamos a tener los anhídridos, antimonioso y el antimónico. Igualmente en el stock, óxido de antimonio 3 y óxido de antimonio 5. Y para la UPAC, igual, leer de derecha a izquierda, 3 oxígenos, 2 arsénicos, 5 oxígenos, 2 arsénicos, perdón, antimonios, trióxido de diantimonio y pentaóxido de diantimonio. Contar, contar y contar. Anfígenos o anfigenoides, que son selenio, teluro y el azufre. Acá, nuevamente, valencia, menor, mayor y la mínima. Entonces, en la mínima ya tengo que usar el hipo oso. Acá oso y acá ico. Per ico está reservado exclusivamente para el 7. Entonces, solo para ese caso lo vamos a escribir. ¿Qué será? Anhídridos, hipoteluroso, teluroso y telúrico. Óxidos de teluro 2, 4 y 6. Monóxido de teluro, dióxido de teluro y trióxido de teluro. Listo. Lo único es ver la forma, ¿verdad? La forma. Y para los halogenoides, que son flúor, cloro, bromo, yodo, tenemos los 4 anhídridos. Están conformados ya. ¿Para qué? Para que podamos leerlos y decir, este sí se llama. Y, por ejemplo, si yo quiero reemplazar en vez de bromo, cloro, yo no quiero que haya bromo, sino lo voy a convertir en cloro. ¿Qué voy a hacer? En ese caso, la palabra brom o la expresión brom que corresponde al bromo, lo voy a cambiar por clor, ¿sí? Acá entonces sería hipocloroso, clórico, cloroso o perclórico, ¿no ven? Está fácil de cambiar y obviamente donde esté bromo, lo vamos a poner al cloro. Así es que va a depender mucho de vuestro ingenio para también darnos modos de nombrar, recordar y asociar, ¿no? Es interesante. Ahora, muy rápidamente, miren, tenemos los óxidos metálicos. Anhídrido sulfúrico. Anhídrido, ya sabemos que es un no metal. Sulfúrico me dice que esto va a ser azufre con la valencia de 6 positivo, por lo tanto esto es el trióxido de azufre, o también llamado óxido de azufre 6. El trióxido de diarsénico, acá AS2O3, también llamado anhídrido arsenioso o también óxido de arsenio 3. Óxido de cloro 7, cloro, oxígeno 7. ¿Por qué 2 cloros? Por la valencia del
oxígeno, ya que los intercambiamos. El heptaóxido de dicloro, o también llamado anhídrido perclórico. Ojo, el 7 está reservado para el per. En este caso, este será el óxido de yodo 3, o también llamado trióxido de diyodo o anhídrido yodoso. Este será el dióxido de silicio, o también conocido como anhídrido silícico o el óxido de silicio 4. Y finalmente, este que se parece bastante a mi anhídrido sulfúrico, yo lo puedo bautizar como anhídrido selénico, precisamente por la similaridad y la pertenencia a la misma familia, que tiene 2, 4 y 6, 6 siendo la mayor, y va a tener el mismo nombre, un nombre muy parecido. Esos son los óxidos metálicos, todos los óxidos que podemos ver, porque son relativamente sencillos, no son nada complicados. Antes de cambiar a los hidruros, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quisiera que le aclare cualquiera de los casos o algún ejemplo que no ha podido nombrar en el pasado? Si no hay consultas, avanzamos a los hidruros, repitiéndoles que el video lo van a poder ver nuevamente y también completar los ejercicios de final de cada parte antes de que se resuelva. Listo. Vamos a pasar a la segunda, que son los hidruros. Acá en los hidruros lo que tenemos es que vamos a conocerlos como compuestos binarios hidrogenados. Se dan los casos de los hidruros metálicos, no metálicos. Vamos a también observar y aprender a nombrar la combinación de no metales y la combinación de no metal con metal. Es muy importante esto porque sí los vamos a usar, en especial el último, que es la combinación metal-no metal. Ese sí se va a emplear bastante. Empezamos con los hidruros metálicos. Nuevamente, cualquiera de los metales con hidrógeno me va a dar el hidruro metálico, considerando que por las propiedades periódicas vamos a ver que en este caso es uno de los pocos en los que el hidrógeno aparentemente actúa con valencia negativa, porque siempre vamos a tratar de unir compuestos con valencias de signos opuestos, ¿sí? O elementos para conformar un compuesto. Entonces, como el hidrógeno o el hidruro va a tener uno, solo es un intercambio y van a existir tantos hidrógenos como la valencia del metal sea mayor. Y en ese caso, como son múltiples, podemos usar oso y si fuese único, igual ya sabemos cómo nombrarlo por similitud con nuestros queridos óxidos. ¿Qué vamos a hacer? En la tradicional, la palabra del grupo funcional es hidruro, ferroso o férrico. Igual en la stock vamos a emplear hidruro de hierro 2 o hierro 3. ¿Por qué? Porque son las valencias. Y para la nomenclatura UPAC, igual vamos a contar de derecha a izquierda. 2 hidrógenos, un hierro. Dihidruro de monohierro. 3 hidrógenos, un hierro. Trihidruro de monohierro. Ese mono está entre paréntesis precisamente porque puede obviarse. No va a haber un caso en el que sean 2 hierros. Si es un hidruro doble, cosa que me estoy adelantando, vamos a ver cómo se nombrará, pero tiene otra forma, igual que los óxidos dobles. Así es que, como los ejemplos, y justamente acá están los hidruros dobles para que recordemos cuál es la forma en la que debemos nombrar. Hidruro platínico. El platino presenta 2 valencias, 2 estados de oxidación que serían 2 y 4.
Platínico se refiere al mayor, entonces 4. Y dijimos que directamente se nota de esa forma. Platino, hidrógeno 4. Se acabó. Hidruro de cobalto 2, más fácil. Cobalto, hidruro. Trihidruro de aluminio. Los hidruros son relativamente sencillos. Listo. Hidruro de litio aluminio. Bueno, cuando ya son 2, en ese caso, yo tengo que escribirlos y sumar las valencias, que será 4. Entonces, este es mi hidruro de litio aluminio. Y va a pasar lo mismo para nombrar a la SR. Sabemos que no es señor, sino es estroncio. AU es oro. PT casualmente es este mismo, ¿no va? Es el hidruro platínico o hidruro de platino 4 o tetrahidruro de monoplatino. Pero acá, ¿qué vamos a tener? Hidruro de potasio y hierro 3. El estroncio y el calcio tienen cada uno 2 y son sus valencias únicas, entonces no va a pasar nada. Hay un caso interesante. Ejemplo, vamos a poner, a ver, al estaño y al platino. ¿Qué tal si esto me va a dar 6? Está bien. Ok, ¿qué valencias tiene cada uno? Platino tiene 2 y tiene 4. Igual el estaño que tiene 2 y tiene 4. Entonces, quiere decir, que el platino está con 2 y el estaño está con 4, o que el platino está con 4 y el estaño está con 2. En ese caso, cuando existe este problema, se escribe, por ejemplo, platino, 2 romanos, como si fuese un exponente, y estaño 4. Al menos uno de los dos se va a escribir para que puedan diferenciar el otro por simple lógica, ¿sí? En estos casos no, están completitos, están bonitos, pero para alguna complicación adicional, siempre sucede esto. Siempre que vean estos números romanos a manera de potencia en la fórmula, quiere decir que es el estado de oxidación con el que está actuando el metal o el elemento. ¿Por qué? Porque puede existir alguna confusión con lo que lo rodea. Para los hidruros no metálicos tenemos algo interesante. Obviamente solo van a actuar los no metales, y los no metales son aquellos que tienen cargas negativas, valencias negativas, estados de oxidación negativos, que corresponden a la ganancia de electrones. Y la forma, y mira, está bien separado. Acá, estos dos, los grupos 7 y 6A, van a escribirse de esta forma: hidrógeno, la valencia fija o negativa, y el elemento. Mientras que estos, que son el 3, el 4 y el 5, se van a escribir al revés. ¿Está bien? Por ejemplo, yo voy a agarrar al boro y lo voy a escribir así. Si alguien lo escribe H3B, es que no estaba prestando atención, ¿sí? Esta es una pequeña gran diferencia que se hace para la escritura de estos. Es interesante esa parte de la historia, pero no nos compete, ¿ok? Lo que vamos a hacer es nombrar a ambos. Primero, a estos dos, al 6 y al 7. ¿Cómo se los va a nombrar? Bueno, pues estoy anotando, y los hidruros no metálicos ya forman la función ácida. Son los llamados ácidos hidrácidos, aquellos que no tienen oxígeno. Y para nombrarlos, como yo sé que solamente hay una valencia negativa, lo que se hace es poner ácido, el elemento y la terminación hídrico.
Es decir, si yo quiero agarrar al bromo, va a ser ácido bromhídrico. Si quiero ponerlo al teluro, ácido telurhídrico. En la tradicional. Mientras que en la stock se utiliza la misma palabra que corresponde al elemento sulfuro de hidrógeno y de igual forma en la UPAC. A pesar de que acá algunos siempre vamos a reclamar de que tiene que ponerse sulfuro de dihidrógeno. ¿Por qué? Porque son dos hidrógenos. Tengo que quejarme. ¿Y por qué aquí no le he puesto la valencia en romano? Porque es una sola valencia y es la valencia negativa fija de cada uno de estos, que corresponde a los grupos. ¿Sí? Entonces será bromuro, fluoruro, cloruro, yoduro, seleniuro. Ah, así. Y con los demás tenemos algo muy interesante, que estos tienen nombres comunes. O sea que miren que la relación está acá. Nitrógeno se va a llamar amoníaco, su hidruro. Del fósforo se va a llamar fosfina. Del arsénico, arsina. Del antimonio, estibina. Del boro, borano. Del carbono, metano. Del silicio, silano. Existen sus versiones en 2, en 3, en 4, en múltiples. Puede existir el diborano. Ya sabemos que del orgánico, del metano, existen el etano, propano, butano y toda la química orgánica, lo propio del silano, disilano, trisilano. Entonces, es complicado y es extenso, pero para la nomenclatura tradicional y también vale para las stock y la UPAC, se pueden usar estos nombres comunes. Si les dicen fosfina, pH 3, se acabó, porque es un nombre bien peculiar. Y lo mismo se da, miren que la valencia negativa, que corresponde en este caso al 3 negativo, al 4 negativo y al 3 negativo, es la que se va a intercambiar. Y ojo, la diferencia con los anteriores, miren, esto es H2S y acá es pH 3. Es muy evidente. Así es que por favor no cometan el error de intercambiarlos. Lamentablemente sí es algo que tenemos que aprender y tal vez memorizar, pero se lee de esa forma y son los triruro de fósforo, de arsénico, de nitrógeno. Así es que es sencillo. Y por ejemplo, acá en formular hay algo interesante. Acá de fosfina también se llama fosfamina. Y por semejanza, la arsenamina es también la arsina. Entonces, es solamente un ejercicio para relacionar. Yoduro de hidrógeno. Yoduro de hidrógeno. Ácido fluorhídrico. Listo. Acá tengo el cloruro de hidrógeno. Acá tengo el famoso silano y el borano, que están citados los nombres, pero no están las fórmulas, ¿no? Y precisamente es para que cada uno también vaya escribiendo, relacionando adecuadamente estos compuestos. Listo. Los hidruros metálicos están sencillos, los no metálicos más o menos, pero hay que memorizar un poco. ¿Y qué hay con la combinación de no metal con no metal? Algo importante. Mira, lo más importante acá es la propiedad de la electronegatividad, que es la facilidad de ganar electrones. O sea que el flúor es el más electronegativo de todos los no metales y el boro es el menos electronegativo. Y se van a fijar en las propiedades periódicas, cómo avanza. La idea es que el más electronegativo es el que va a asumir
la valencia negativa o fija. Y el menos electronegativo es el que va a ser el positivo. ¿Sí? Es el abusivo y el abusado, aunque es un mal ejemplo. Por eso nos dice Y es más electronegativo que X y la valencia le corresponde. Entonces, yo puedo agarrar, por ejemplo, acá el bromo y el fósforo. ¿Cuál es más electronegativo? Es el bromo. Entonces, esto va a ser un bromuro de fósforo. No puede ser un fósforo de bromo por la electronegatividad. Es como, no sé, imagínense que están dos amigos quieren jugar no, quieren levantar un peso y uno pesa 100 kilos y el otro 50. O sea, lo más lógico sería que el más pesado levante el más ligero y no así el más ligero al más pesado, ¿verdad? Entonces, podemos relacionar de alguna manera con eso. El más electronegativo es el que asume la carga negativa y el menos electronegativo es el que asume la carga positiva de acuerdo a esta relación. ¿Cómo se van a llamar? Igual que siempre. Primero, reconozco el negativo. El negativo es el que bautiza acá. Por eso me dice bromuro fosforoso. El positivo es el que va a definir la valencia, ¿no? Igual, bromuro de fósforo 3 o tribromuro de monofósforo. ¿Ok? El negativo, y acuérdense de esto porque para la siguiente sesión que veamos sales, también vamos a ver los iones y va a ser muy importante la participación del negativo. Ojo, no puedo hacer fosfuro de bromo, les repito. Teóricamente sí, pero no va a funcionar. Y para complementar, tenemos, por ejemplo, fluoruro nítrico. ¿Qué será esto? ¿Por qué? Porque el flúor es más electronegativo y como me dice nítrico que está con 5, los intercambio. Hexacloruro de azufre. ¿Listo? Sulfuro de arsénico. Sulfuro de arsénico 5. Ah, ya. Ya estamos empezando con algunos nombres interesantes. Esto es el cloruro de boro. Este puede llamarse como tetrafluoruro de carbono, un compuesto muy interesante. Y yo tengo que diferenciar cuál es más electronegativo. El boro es el menos. Ah, entonces, fosfuro de boro. Y listo. ¿Verdad? Entonces no están tan complicados. Solo es respetar esta escala de electronegatividad. Pero ¿qué tal? Esto es para no metal con no metal. ¿Y qué tal si vamos a tener un metal con un no metal? ¿Qué es lo que va a pasar? El no metal es el negativo, automáticamente. No hay discusión en eso porque obviamente el metal no tiene valencia negativa. Se intercambian y se acabó. ¿Se nombra cómo? Nuevamente depende del no metal o del negativo. Bromuro crómico. ¿Por qué? Está bautizando o está dando la terminación del positivo. Bromuro de cromo 3. Ah, bueno, por la valencia. Tribromuro de monocromo. Acá será fosfuro, porque es el negativo. Estánico, debido a la valencia, estaño 4. Fosfuro de estaño 4, tetrafosfuro de triestaño. Entonces, tiene relación totalmente. Y para complementar, por ejemplo, yoduro cobáltico. Cobalto, yodo. Yoduro, cobáltico. Intercambio, cobalto, yodo 3. Seleniuro de magnesio. El magnesio solo tiene 2 y el seleniuro también tiene 2 negativos. Intercambian, se simplifican, entonces será magnesio-selenio. Dibromuro de monocobre. Dibromuro de monocobre
será el bromuro cúprico, porque el cobre está actuando con 2 positivo. También acá ya empezamos con las sales, el cloruro de bario. Igual que este será el fluoruro. Es muy importante esa terminación de estaño 4. Y este que es el fósforo, que me va a dar un fosfuro de aluminio. ¿Verdad? Listo. Entonces, no está tan grave. Solo es un intercambio, recordar valencias, el metal, no metal, y ya. Con eso concluye la parte de los compuestos binarios hidrogenados. ¿Alguien tiene alguna consulta? Si no hay consultas, pasamos a hidróxidos y los hidróxidos son mucho más sencillos. No hay consultas, parece que no. Listo. Vamos a cambiar a la diapositiva de hidróxidos. En hidróxidos, vamos a ver simplemente, miren que son 8 diapositivas, están bastante desarrolladas, donde estos son los compuestos ternarios básicos, hidróxidos e hidróxidos dobles. Acá no hay hidróxido metálico y el hidróxido no metálico. Son hidróxidos y punto. ¿Por qué? Estos se van a formar a partir de los óxidos básicos, o sea, de los óxidos metálicos, con agua. Y van a tener esta característica. Los hidróxidos siempre tienen el OH bien separado. Y la valencia generalmente está multiplicando acá. No generalmente, siempre tiene que estar multiplicando a los oxidrilos. Este OH como radical es el radical oxidrilo. Otros también lo denominan como radical hidroxilo. ¿Ok? Entonces solo va a ser eso. O sea, yo agarro un metal con su valencia y lo combino con los oxidrilos y le escribo la cantidad de oxidrilos que corresponde a la valencia del metal. Nada más. Ejemplo, para los elementos con un solo estado de oxidación, como es el calcio, hacemos el intercambio. El 1 del oxidrilo viene acá, el 2 del calcio viene acá y resulta hidróxido de calcio. ¿Cómo se va a llamar? Hidróxido de calcio, que esa es la palabra que define la función, o hidróxido cálcico. Lo propio para el stock, que tendría que tener en romanos, debería tener en romanos, pero como es único, no pasa nada. IUPAC dihidróxido, porque estamos contando las cantidades, y este monocalcio, el mono se puede obviar porque solo es uno. Ejemplo, todos estos tienen uno. Sencillo. Hidróxido de aluminio. Escribo el aluminio, los oxidrilos. Yo sé que el aluminio tiene 3. Bueno, aluminio hidróxido 3. Monohidróxido de rubidio. Más sencillo todavía. Rubidio, monohidróxido. Dihidróxido de estroncio. Dihidróxido de estroncio. ¿Qué se va a llamar esto? Acá ya vamos a tener las aplicaciones porque estos hidróxidos que estamos escribiendo son importantes. Este es el hidróxido de potasio, o también llamado potasa cáustica. Este es el hidróxido de bario. ¿Sí? Se utiliza también y probablemente veamos en el semestre estos compuestos, así es que no se espanten. Pero también tenemos los hidróxidos con múltiples estados de oxidación. Ejemplo, el cobre. Y se van a aplicar exactamente las mismas reglas que yo tengo valencia menor y mayor, menor oso, mayor ico, que la palabra que define al grupo funcional es hidróxido, y ya están viendo la relación también, y luego recién viene el nombre del metal y la terminación que corresponde al tipo de valencia. Para la stock,
la palabra hidróxido de cobre 1, porque ese es el elemento y su estado de oxidación. Y para IUPAC se cuenta el oxidrilo, es decir, monohidróxido de monocobre o dihidróxido de monocobre. Y listo. Así es como vamos a nombrarlos. Y para reforzar, hidróxido plúmbico. El plomo tiene 2 y 4. Plúmbico corresponde al mayor y será esto. Trihidróxido de níquel. Níquel tiene 2 y 3. Pero como ya me está diciendo que es trihidróxido, no sabía la valencia, no importa, es 3. ¿Por qué? Porque son los 3 del intercambio. Y el hidróxido de cobalto 3 que está de la misma manera, 3 intercambiado. Este es el hidróxido de amonio. Este será dihidróxido de mercurio, trihidróxido de cromo. Sí, normal. También deberíamos escribirlos como hidróxido, por ejemplo, mercúrico. O hidróxido crómico. No se acostumbren solo a IUPAC, es más fácil, es cierto, pero hay que tratar de emplear todas. Y para los hidróxidos dobles, solo es la combinación de dos hidróxidos, la suma algebraica. Es decir, que si yo tengo un hidróxido y otro hidróxido, voy a agarrar los metales y voy a sumar los hidróxidos. Y nada más. Un cobre, un calcio. 1 más 2, 3 oxidrilos. Se acabó. ¿Y cómo se va a nombrar? Hidróxido cuproso cálcico. ¿Por qué? Cobre está con su valencia menor y el calcio, como solo tiene una, puede ser también cuproso de calcio. No hay problema. En la stock será hidróxido de cobre 1 y calcio. Y en la UPAC contar trihidróxido de cobre calcio. Nada más. Ojo que acá tendríamos que poner los prefijos de mono. ¿Por qué? Son 1. Bueno, o está en la cantidad de 1, cada cual. El hidróxido de litio y aluminio, que es muy importante también, que lo vamos a ver en algunas reacciones químicas. Y acá, esta parte ignórenlo porque es un error de transcripción. Tendría que ser hidróxidos dobles y va a ser corregido posteriormente. Al formular, nosotros hidróxido ferroso germánico. Ferroso 2, germánico 4, hidróxido la suma. Hidróxido de potasio, sodio. Potasio, sodio, hidróxido. Hidróxido de cesio bario. Como cesio tiene 1 y bario tiene 2, esto resulta en 3. Ese es un 3 muy feo, pero lo vamos a corregir. Listo. Finalmente, vamos a nombrar estos. Acá, a ver, por ejemplo, níquel está trabajando con, no sé con cuánto. Ah, pero sí conozco que el aluminio solo tiene 3, por ende, esto tiene 3 para que sumen 6. 3. Oro tiene 1 y 3. 1 y 3. Mientras que platino tiene 2 y 4. La única forma en la que me va a salir 3 es que el oro trabaje con 1 y el platino con 2. Acá, 5. Obviamente el magnesio tiene 2 y el manganeso estaría con 3. Entonces ya puedo nombrar que serán hidróxido, niquélico alumínico, o en este caso alfabéticamente alumínico niquélico. En el segundo caso será auroso platinoso, el hidróxido auroso platinoso o hidróxido de oro 1 platino 2. Y en el último será el hidróxido de magnesio y manganeso 3 o el pentahidróxido de magnesio manganeso.
Listo. Con eso es que terminamos hidróxidos. Y la primera sesión de nomenclatura. Mañana vamos a llevar a cabo una segunda donde vamos a ver ácidos, iones y sales. Va a ser un poquito más pesado porque los ácidos son complejos, pero si es que los comprendemos, va a ir todo en marcha. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? El video lo voy a subir a la brevedad posible y lo voy a mandar de igual forma a los grupos para que puedan revisarlo. Listo. Parece que no hay consultas, eso es bueno. Espero que sea así y les pido por favor que vayan revisando los videos si es que tienen dudas y me escriban también. En todo caso, muchas gracias por asistir. Espero que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el día de mañana a esta misma hora. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, Auxi. Hasta luego, Daniel. Hasta luego, sí. Hasta luego, Raúl.